arrancamos nomás entonces. Muy buenas tardes. Hay veces que tengo ganas de decir buenos días, pero ya pasamos las 12, así que decimos buenas tardes a esto que es el tercer programa de Todos a la Cueva por Radio Exa. Mi nombre es Lautaro Pérez y los vamos a estar acompañando junto con Cecilia Beatriz Díaz, que habla en este momento. Hola, muy buenas tardes a todos. Empezamos un programa que... Programón. Programón, sí. Tenemos muchas expectativas. Primero porque por la temática de esta semana y sobre todo porque estrenamos una sección. Exactamente. Vamos a tener varias novedades en el día de hoy. Vamos a tocar, obviamente, como siempre, los números de la semana al principio. Luego vamos a dar paso a lo que son para nosotros los 3 o 4 temas más importantes de la semana. Y vamos a estar hablando también con... Bueno, primero, antes que todo, quiero hacer un parate acá y felicitar a Cecilia Díaz, que salió un artículo hace poco en la semana, el día miércoles, si no me equivoco, martes. Sí, el miércoles en página página 12. Y también felicitar al señor Cristian Secul-Justi, que está ahí atrás como uno de nuestros productores, porque también salió en el día de ayer, si no me equivoco, antes de ayer, en Agencia Pacurando, también un artículo de él. Y sí, que se titula Estamos, que está muy bueno. Recomendamos leer sendos artículos y, bueno, damos paso a lo que es, por lo menos, explicar un poco lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tener una mesa de debate sobre comunicación. Sí, no tanto debate, sino charla, sobre todo por las cuestiones que han pasado en el último tiempo, de cierre de medios, de despidos, de situaciones financieras bastante complejas al interior de los medios de comunicación. Entonces, para eso hoy va a venir un periodista, que es Carlos Romero, y también una académica, como es Nadia Cosinar, que es doctora en Ciencias Sociales, para más que nada dar cuenta de esta discusión que es muy actual y que también atraviesa la política, ¿no? Exactamente, porque vemos que hay un entramado, por lo menos en lo que es las élites políticas que gobiernan en este momento, con respecto a despidos en los medios, obviamente reducción de los espacios, ya sea con lo que vimos al principio del mandato inclusive de Mauricio Macri, con el cierre de Radio América, por ejemplo, y bueno, si contabilizamos el CIPREO, daba un número más o menos aproximado de 3.000 personas, 3.000 periodistas despedidos de la totalidad de los medios, digamos, del país. En estos 2 años nada más. Es un número bastante importante para un sector, digamos, de los trabajadores que se dedican al periodismo que en general está bastante precarizado igualmente. Sí, de por sí es una profesión muy precarizada, pero bueno, en los últimos tiempos se ha dado un proceso de reconcentración de medios, que bueno, es para pensar también ahí cuál es el lugar de los trabajadores de prensa, ¿no? En este caso. Exacto. Y pasamos ahora entonces, vamos a hablar de un informe... Primero presentemos sí, el informe, el informe, pero así, el informe que van a estar brindándonos Christopher Cardarelli, alias Wally, que es uno de nuestros productores, y también Emiliano Delucci, que va a estar hablando en este momento. Buen día o buenas tardes. No, buenas tardes. Es que a mí me tienta decir muchas veces buenos días y estoy como... Lo que pasa es que no almorzamos todavía. Sí, es el tema. En general ni desayunamos, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, tienen preparado un altísimo informe para hoy. Un alto informe de la mano de Wally, de Christopher Cardarelli. Yo voy a estar haciendo capaz la asistencia económica sobre internacionales, las derechas europeas, contexto económico-político, contexto discursivo y contexto electoral. Exacto. Bien. Entonces, y vamos a estar cerrando con la visita, podríamos decir. De nuestra columnista Florencia, que con ella escribí el artículo en página 12 y vamos a hablar un poco de eso, que se trata de ver en el audio de la cheta la problemática de la identidad y la representación política, ¿sí? Entonces, bueno, le vamos a dar un poco de vuelta al asunto desde una lógica cultural, pero obviamente también política, como solemos hacer acá en Todos a la Cueva. Así que va a estar muy bueno para estar prendido por lo menos estas 2 horas al programa. Quiero no dejar pasar las noticias, digamos, o los números de la semana sin nombrar a nuestro operador del día de hoy, que es Diego Durso. Es la primera vez que nos opera y está haciendo por ahora el trabajo monumentalmente bien. También tenemos a Leticia Leibelt como la coordinadora de piso y bueno, ya nombraba a Christopher Cardarelli y a Cristian Secul-Justi como productores. Y además tenemos redes sociales, que en general no las nombramos al principio, pero ahora las vamos a nombrar. Claro, para hacernos cualquier comentario nos pueden seguir en Facebook, en Todos a la Cueva, lo buscan en el search y ahí tenemos una página donde durante la semana vamos subiendo también fragmentos del programa. También tenemos en Twitter, @todoscueva, ¿sí? Ahí también nos pueden tuitear. Y en Instagram también estamos en @todoscueva. También pueden ubicar la página de la radio a través de Facebook, buscando justamente en lo que es
el buscador justamente de Facebook a través de Radio Exa, y si no pueden entrar a la página de internet que es exaradio.soundartstudio.com, o si no pueden bajar directamente la aplicación Ustream, ya sea desde el Apple Store o el Play Store de lo que vendría a ser Android, y nos pueden ver y escuchar en simultáneo desde sus celulares en cualquier parte de este universo. Así que damos paso nomás entonces a lo que son los números de la semana. Diez 10 son los fondos que se suscribieron al bono a 100 años emitido por el gobierno nacional, entre los que se encuentra el fondo Noctua, vinculado al ministro de Finanzas, Luis Caputo, según la última gran filtración de información de paraísos fiscales, conocida como Paradise Papers. Además, se encuentra el fondo buitre Gramercy, que litigió contra la Argentina en el proceso post-default. 27.000 millones de pesos son los que se pierde el país en concepto de impuestos debido a la evasión impositiva que implican las firmas offshore. Esto se desprende de un informe realizado por Naciones Unidas. 21 de noviembre fue el día en el que se conoció el informe del Banco Mundial realizado para Brasil. El mismo recomienda el fin de la gratuidad en las universidades públicas. 11 fueron los votos a favor y 2 en contra en la votación de la Cámara Federal Laboral, que bajó la tasa de interés para actualizar indemnizaciones del 36% al 29,35%. 38.000 millones de pesos será el presupuesto para ciencia y técnica para 2018. Representa una suba de tan solo 7,5% respecto a este año. 1 fue finalmente la lista del PJ bonaerense. Estará encabezada por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y por el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Grey. 400 pesos por mes era lo que pagaba el actual ministro de Agroindustria, Miguel Echeverre, a 2 hermanos de 60 y 65 años como peones rurales en La Ollita, uno de sus 5 campos. Esto se desprende de un informe realizado por el periodista Sebastián Premisi. Seguimos buscando hasta tener una evidencia más concreta. ¿Dónde está el submarino San Juan y nuestros 44 tripulantes? Yo les pido, por respeto a los familiares, quienes ya fueron hace 5 minutos comunicados, en cuanto a cualquier hipótesis, no podemos afirmar ninguna afirmación concluyente, valga la redundancia. Y hoy esto es muy importante. Y acá estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. Estamos hablando de un área de 125 kilómetros de radio. No sabemos la causa. Tenemos la posición y qué es lo que se produjo, no la causa de lo que produjo. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Enrique Balbi, que es el vocero de la Armada, que justamente estuvo hablando sobre lo que se trató, uno de los temas de la semana, que es justamente el submarino Ara San Juan, que todavía no se pudo hallar. Las hipótesis, o mejor dicho, las confirmaciones que hay hasta el momento es que hubo una explosión, o mejor dicho, una implosión a más o menos 430 kilómetros de la costa en un radio de 125 kilómetros. Esto fue el miércoles 15 de noviembre a las 10:51, pero recién el día jueves llega esta información a lo que es justamente la Armada. Ahora, nosotros lo que vamos a tratar de hacer, como no somos ninguno, es un especialista obviamente en estos temas, vamos a hablar un poco más de lo que es el trasfondo político, de lo que fue justamente lo que pasó durante estos días, en donde hasta ahora son 10 días, ya no recuerdo la cantidad de días en este momento. Creo que hoy es el día 10. De que se encuentra extraviado por lo menos el Ara San Juan, y que por ahora los trascendidos que llegan es que se espera, digamos, noticias graves por lo menos con respecto a eso. Sí, hubo como un clima durante toda esta semana que pasó de la esperanza, ¿no? Y a la vez de la ansiedad, ¿no? Desde los medios de comunicación, incluso también desde los voceros de la Armada, se hablaba de, bueno, cuántos días le quedan de oxígeno a la tripulación. Me parece que eso lo único que hizo fue generar una falsa expectativa
y sobre todo indignación, ¿no? Y da lugar como a un montón de especulaciones de las que no hay demasiada lógica, ¿no? Incluso el propio ministro Aguad afirmó que en un tuit que dio un mensaje esperanzador que no se correspondía con los datos que se tenían. No se sabe si es que el ministro no tenía los datos, lo que sería bastante grave, o que teniendo los datos aún así especuló con un posible escenario político desfavorable para mentir adrede. Bueno, lo que sí se sabe es que el ministro se enteró a través de Infobae que se había perdido el submarino. Esto dicho por él mismo. Así que, bueno, también recordemos que se estuvieron incorporando en los últimos días ayudas, digamos, internacionales, que esto corresponde a un tratado internacional del año 81, en donde justamente es un tratado de cooperación entre varios países. Y en las últimas horas estuvo llegando desde Rusia uno de los aviones más grandes del mundo con un sumergible teledirigido que tiene una autonomía, digamos, llega a una profundidad de hasta 1000 metros. No es menor lo del tratado, porque se habló mucho de el sectores afines al gobierno que esta ayuda tan importante se debía a que, como nos habíamos abierto al mundo, que es un eufemismo para decir tomamos mucha deuda, como nos habíamos abierto al mundo, el mundo nos ayudaba. En realidad hay un tratado vigente, es obligatorio para los países ayudar, para los firmantes, y de hecho Argentina es autoridad de aplicación del tratado en el Atlántico Sur, cosa que tampoco es menor, y tampoco nos podemos olvidar de la figura de Aguad en este sentido, que ya estando en comunicaciones se había mostrado medio desencajado cuando dijo esa famosa frase de que ahora un médico iba a poder diagnosticar desde Houston cuando le mandaran una foto de una operación por internet, cosa que existía hace mucho tiempo. Ahora parece que lo movieron y acá tampoco parece haber encontrado la vuelta a su función. Sí, uno no puede negar que dentro de los ministerios o determinadas carteras hay que de alguna manera designar ciertos aliados políticos, digamos, parte del juego. Lo que ha quedado en evidencia es que ni el ministro ni la segunda línea del ministerio tiene demasiado interés ni conocimiento acerca de la cartera que maneja, donde las Fuerzas Armadas tienen algún tipo, obviamente, de manejo y no hay un buen sentido de cooperación. La verdad que es una cosa como que este caso, como tantas tragedias, lo que hacen es revelar toda una cadena y una complejidad donde uno nota muchos hilos sueltos. Exacto. Recordemos que la segunda de Aguad, digamos, mejor dicho, Graciela Villata, que tiene 60 años, está a cargo de la Secretaría de Servicios Logísticos para la Defensa y la Coordinación Militar en Emergencias. Y que viene justamente también, es muy cercana al ministro, y que viene también con él desde la parte de comunicación, donde estaba antes, y que vino a parar, digamos, a esta Secretaría de Coordinación de Emergencias, medio como paracaidista. Lo que genera una situación en la que no pueden designar responsables políticos para la comunicación de lo que está pasando, ya sea por desconocimiento o por incapacidad. El vocero, digamos, la persona que informa a la sociedad, es un almirante que, si bien es el rol que le corresponde por pertenecer a las Fuerzas Armadas, esto es una cosa que ya excedió un tema sectorial y merece una respuesta por parte del Ejecutivo, al menos del gobierno. Claro, pues inclusive en la semana hay declaraciones, en el día de ayer o antes de ayer, hay una declaración de Federico Pinedo que dice que los sistemas de defensa y de armas están completamente destruidos. Ahora, hay un cuadro que realizó Julia Estrada, que es una economista y politóloga, que justamente es integrante del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, que se encarga de analizar todas estas cosas. Entonces, ella vislumbró que el presupuesto del año 2017 es 50% menor, digamos, a lo que fue el año 2016, y que inclusive, además de ser 50% menor, se subejecutó en un 50%, o sea, de los 533 millones de pesos, digamos, que tenía el presupuesto, alrededor de 250 millones son los que se ejecutaron. Entonces, podemos ver, digamos, que hay serios problemas con respecto a esto, que es la defensa, digamos, de lo que es del país. Para cerrar esto, evidentemente, más allá de la subejecución que existe y es real, no se puede inscribir todo en la lógica, luego de 2 años de gobierno, de decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Cuando sucede un hecho como este, el gobierno es responsable. Cuando el submarino sale durante este gobierno, hay una cadena de responsabilidades. Esto no quiere decir que Macri tenga la culpa, como muchos están
están queriendo decir, pero tampoco puede desentenderse totalmente el aparato gubernamental de lo que pasó. ¿Por qué siempre con los jubilados? Ya todos los economistas están haciendo la fórmula y dicen que van a empezar a perder lo que habían conseguido, habían ganado en los años del kirchnerismo. En realidad lo que estamos haciendo de alguna manera es como ordenar algo que se había salido de cauce, y para que el sistema vuelva a ser sostenible tenemos que tratar de que los jubilados del mañana, vos, pero tus hijos también puedan tener, digamos, ¿cómo te podría decir? La tranquilidad y la serenidad de que ese fondo de jubilaciones, que refuerzo que hay que hacer en lo previsional se está haciendo. Es obvio que la Argentina se repartió, se distribuyó, se hicieron un montón de cosas que en realidad no son sostenibles en el tiempo, y hay que hacerlo ahora. La cantidad de recursos que se lleva el sector de lo previsional es lo más grande de todo. Y la idea es que se vaya aumentando, tal vez no tanto como se había previsto, porque no es sustentable. Justamente con el periodista Fernando Carnota, y uno de los temas de la semana es la reforma previsional, justamente porque en estos días, en el día de ayer mejor dicho, o antes de ayer, Miguel Ángel Pichetto propuso un cambio a lo que es la fórmula que había propuesto el gobierno en un principio, que era una fórmula en base a casi netamente lo que es la inflación, con un muy pequeño porcentaje que era con respecto a si el país crecía, con respecto al PBI se incrementaba, pero que en la semana pasada hablamos que si se daba ese incremento eran de aproximadamente, podía llegar a ser, si la jubilación era de 10.000 pesos, el incremento podría llegar a ser hasta de 10 pesos. La situación era bastante ridícula porque era el aumento de índices al consumidor del INDEC, o de la inflación, más el 5% de crecimiento del PBI anual. Que los crecimientos del PBI suelen ser bajos. Un país puede crecer como mucho 5%. Y sería un muy buen crecimiento. Un espectacular. Lo que puede crecer Argentina, algunos dicen 3%, otros 2,5%. O sea, sería el 5% de 3%. Lo que es una suma insignificante. Supongo que es más que nada por un tema comunicacional que por un tema efectivo de cálculo de jubilación. Lo concreto del cambio que se produce es que a partir de lo que propone el PJ, cuyo representante es Miguel Ángel Pichetto, el senador, es que el 70% de la jubilación se componga por el IPC como quería el gobierno, y el 30% se componga por el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio a los trabajadores estables, los salarios, digamos. Se supone que estiman en el PJ que los salarios van a subir por arriba del IPC, entonces esta nueva composición aportaría una diferencia a favor de los jubilados, que tampoco es tanta. Estamos hablando que puede ser a veces 30 pesos, a veces 40 pesos. Es insignificante. Lo cierto es que parece, ¿no?, como una especie de juego o de coreografía armada, ¿no? Porque la oposición aparece ahora con como una contrapropuesta que mejora en parte, pero que no da cuenta o que no cuestiona el intento de cambio de fórmula. O sea, en vez de mejorarla en términos de lo que hay ahora, mejorarlo, establecen algo un poquito menos malo del ajuste que propone el oficialismo. Claro, es que justamente la fórmula implica una mejora de 0,4 puntos y vendría a ser, a un haber mínimo, una mejora adicional de 36 pesos. Ni 3 empanadas son 36 pesos. Ese es el problema. Vemos que justamente hay una gran diferencia si comparamos a lo que vendría a ser el ajuste que ya está estipulado por ley, que es justamente lo que quieren modificar, que sería en vez del 5,6% que propone la fórmula Pichetto, por decirlo de alguna manera, sería del 12% si continúa la ley sin modificarse. Entonces veríamos que en vez de aumentar, digamos, la jubilación a 7.659 pesos con la fórmula Pichetto, aumentaría a 8.200 con la fórmula actual. Bastante diferencia. Exactamente. El tema acá a mí me gustaría mencionar, al menos en el discurso de Michetti, es muy ilustrativo, porque el sector que ahora gobierna es el que decía que las jubilaciones antes eran muy bajas, que los abuelos no podían vivir con lo que se les pagaba, que era inviable, que la canasta básica de los jubilados era mucho más alta que lo que cobraban, que en parte es cierto, y ahora el mismo discurso o el mismo sector implementa un discurso opuesto en el que los jubilados ganan demasiado bien, en el que el gobierno anterior habría despilfarrado el dinero de
de las arcas públicas, pagando de más a los jubilados, una cifra que no se podía, y por eso tienen que bajarlo. Sí, y aparte que no se corresponde también con el discurso de la reparación histórica. Ustedes se acuerdan que cuando salió la ley o cuando se presentó el proyecto, uno de los discursos que había era que el dinero estaba para que los jubilados ganen y eviten la cuestión de la litigiosidad, ¿no? Bueno, claro, justamente en eso La Nación en la semana tituló que el recorte de este presupuesto, que serían alrededor de 100.000 millones de pesos, implicaría lo que era la mitad de la reparación histórica. O sea, le pagaron 50.000 millones de pesos, digamos, lo que vendría a ser la reparación histórica, pero recortan ahora 100.000 millones de pesos. Es como... Sí, o sea, es para reírse, pero tenemos que llorar directamente. Y hay que contextualizarlo también en una serie de ajustes sistemáticos que se vienen dando en los últimos 2 años. Por ejemplo, lo que hubo en el recorte de remedios, del PAMI, ¿no? Después lo que tiene que ver con la reducción o digamos, se dejó de facilitar la jubilación a los 65 años y entonces vuelve, ¿no? Este discurso de, bueno, yo gano tanto como jubilado porque me lo merezco o hay que pensar en las jubilaciones en términos de una recompensa por ese trabajo anterior y no pensarlo como una cuestión de derecho, de protección a las personas que con más de 65 años ya no pueden trabajar en la cantidad de horas y en los niveles de exigencia, porque la salud no da tampoco para tanto, ¿no? Esa es una concepción que obedece en parte a lo que plantea el FMI. Esto es un planteo por ahora en las sombras del FMI que pide acortar, achicar gastos por 100.000 millones de pesos, estamos hablando. Y lo importante acá es que el gobierno siempre hace lo siguiente. Ellos te dicen la plata no alcanza, pero antes quitaron retenciones a soja, a minería, bajaron el impuesto a la riqueza. Siempre la ideología neoliberal hace primero la redistribución regresiva del ingreso, favorece a los sectores más concentrados y después con la plata que queda te dice lo que se puede y no se puede hacer como si estuviese hablando de matemáticas. Claro, después como que se pone a administrar, digamos. Exactamente, pero atrás hay una postura ideológica. Exacto, porque también uno de los datos que surgió en la semana de la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad es que la canasta básica de los jubilados es de 17.523 pesos. Estamos a 10.000 pesos de lo que es hoy el haber mínimo jubilatorio. Recordemos que dentro de estas fórmulas de aumento para el año que viene, solamente computan para lo que son los saberes mínimos y los que aportaron 30 años al sistema previsional. Pero bueno, vamos directamente entonces ahora a los que decía Basa Vivazo, entrevistado por Novarecio. Esto es lo que toman la mayoría de los países. La mayoría de los países ajustan sus jubilaciones por la inflación y de hecho yo revisaba mis apuntes ayer y algunos países tienen exactamente la misma fórmula que se dictaminó ayer. Por ejemplo, Finlandia tiene 80% de inflación y 20% salarios. Emilio, así que es muy parecida a la fórmula nuestra. Emilio, ¿cuánto gana un jubilado finlandés? En general nuestras jubilaciones son más altas que las del resto del mundo y de las del resto de la región. Sí. Tenemos mayor cobertura. Pero, ¿que un jubilado argentino gana más que un jubilado finés? En general, no recuerdo el caso de Finlandia, pero en general las jubilaciones públicas en Argentina están entre las más altas. Lo que sucede es que en otros países hay sistemas privados que complementan estas jubilaciones. Bueno, ahí escuchábamos a Basa Vivazo, el titular de ANSES, que justamente lo que hacía era comparar a las jubilaciones de la Argentina con las jubilaciones de Finlandia. Sí, por favor, todavía no se rían, porque justamente hay que, primero, para enmarcar esto hay que brindar datos, que son, las jubilaciones de Argentina están alrededor de 7.246 pesos al día de hoy, la mínima, que representa aproximadamente entre $400 y 335 euros. Ahora, si la comparamos justamente con las jubilaciones de Finlandia, separando todas las aguas con respecto a lo que es salud pública, educación pública, etc., la jubilación mínima de Finlandia es de 753 euros, lo que implica a 16.164 pesos. Además, vos decís, bueno, separando todas las aguas, pero no se pueden separar las aguas, ¿no? La comparativa con un país nórdico siempre es roza lo ridículo, porque como bien decía, lo que es salud pública, educación pública para los nietos, en este caso, acá muchas veces pasa que el abuelo que está más o menos bien parado ayuda un poco para pagarle el colegio privado del nene,
ayuda Bueno, a cubrir... En la etapa 2001 pasó muchas veces eso. Fundamental. Ayuda a cubrir las falencias de otros sectores de la sociedad. Estos 753 euros que cobra un jubilado finés es exclusivamente para él y no tiene que pagar ni prepaga, ni fijarse dónde conseguir los remedios más baratos, ni bueno, ninguna de... Es incomparable, es una burrada, para decirlo mal y pronto. Pero bueno, entonces cerramos acá lo que son los temas de la semana y pasamos a la renga con el monstruo que crece.